Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Aprendí que no debía intentar obtener algo, sino que yo ya tenía la provisión. Todo lo que tuve que hacer era recibirlo. Él ya hizo la obra. Todo lo que tienes que hacer es pedir, recibir y creer. Ya está hecho. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los miércoles de la verdad del Evangelio. Hoy voy a continuar enseñando sobre una mejor manera de orar. Y ya nos estamos acercando al final de esta serie. El viernes será mi último día para ofrecer este libro, también lo tengo en español. Tenemos una guía de estudio y también CDs y DVDs. Y te diré que esta enseñanza sobre la oración ha sido poderosa. Sé que algunas personas están molestas por el hecho de que pienso que mi propia enseñanza es poderosa, pero si no me gusta a mí, no sé por qué debería gustarte a ti. Te hablo de que estas cosas han cambiado mi vida. Estoy emocionado por ello y he visto un cambio tremendo en los resultados que obtengo. Sabes, he estado orando desde que era un niño pequeño y desde que nací de nuevo he orado y he tenido comunión con el Señor, pero pedía por muchísimas cosas y veía muy pocos resultados. Oré por mi papá para que fuera sanado, oré por mi abuela para que fuera sanada, oré por una chica con la que salía para que sanara. Las 3 personas murieron, no vi resultados. Oré por toda clase de cosas y oraba todo el tiempo, pero veía muy poquitos resultados. Ahora veo muchos mejores resultados. Aún no veo el 100% y no es porque Dios no dé. Algunas manifestaciones simplemente están en el proceso y se requiere un tiempo para que las cosas sucedan. Pero sigo aprendiendo y creciendo y no pretendo decir que entiendo todo en su totalidad. Esa es la razón por la que he titulado esta serie Una mejor manera de orar. No es la única manera de orar o que eres del diablo si no oras de esta manera. Hombre, esto simplemente trata acerca de que hay una mejor manera y yo estoy viendo mejores resultados. Si tu vida de oración no está funcionando, si te sientes frustrado y sientes que Dios no está respondiendo, tal vez deberías considerar que hay una mejor manera de orar. Y sin embargo, me encuentro con personas que se oponen muchísimo a esto, no quieren cambiar nada. Quieren mejores resultados, pero no quieren cambiar nada de lo que están haciendo o creyendo. Y así no es como funciona. Así que he estado enseñando específicamente que cuando pides, Dios siempre da. Puede que no veas la respuesta y no es porque Dios no la diera, sino porque hay cosas que deben suceder. Una cosa es que debes seguir creyendo y permanecer firme por un periodo de tiempo. Y si dudas, usé esos versículos en mi programa de ayer que no recibirás cosa alguna del Señor. Tienes que creer y no dudar en tu corazón. También puedes estar creyendo y sin embargo podría haber una oposición demoníaca en contra de lo que estás haciendo. Y de eso hemos estado hablando en Daniel capítulo 9 y capítulo 10. En el capítulo 9 de Daniel, Daniel hizo una oración y mientras todavía estaba hablando en los primeros 3 minutos de su oración, el ángel Gabriel se apareció y le respondió su oración. En el capítulo 10 de este mismo hombre, Daniel hizo otra oración. Esta ocasión fueron 3 semanas. Y cuando el mensajero se apareció, reveló que se presentó una oposición demoníaca llamada el príncipe de Persia. Déjame leerte un poco de esto en Daniel capítulo 10, versículo 12. Esto es lo que le dijo este mensajero a Daniel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, hablando del arcángel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y en fin, sigue hablando y le da la revelación, pero hubo una batalla en el mundo espiritual y Dios respondió a ambas oraciones. Observa que dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón. Entonces, en el capítulo 9 Dios respondió inmediatamente. En el capítulo 10 Dios también respondió inmediatamente. Pero hasta donde podemos ver desde nuestra perspectiva, ya que no podemos ver en el ámbito espiritual de la manera en que vemos las cosas, pareciera como si Dios respondió una oración en 3 minutos y la siguiente oración en 3 semanas. Pero no fue así. Él respondió ambas instantáneamente. Y te hablo de que esta es simplemente una clave para desatar el poder de Dios. Marcos 11:24 dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá en tiempo futuro. En otras palabras, tienes que creer que está hecho inmediatamente
pero luego hay un cumplimiento futuro. Y si no entiendes eso, si solo crees que recibes y que tiene que realizarse en ese momento, entonces mientras la oración está pasando por un proceso, mientras el mensajero viene en camino para traerte la respuesta, vas a flaquear, vas a dudar en tu fe y de acuerdo a Santiago capítulo 1, no vas a recibir nada porque fuiste de doble ánimo y dudaste. Tienes que creer que recibes ahora mismo y luego habrá una manifestación futura. Ahora bien, la manifestación futura podría tomar solo 3 minutos. No tienen que ser 3 años o 3 semanas o 3 de lo que sea. Podría ser relativamente rápido. Pero a veces debido a que ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros tiene un conocimiento pleno, ninguno de nosotros sabe todo lo que hay por saber, alguna u otra vez vas a enfrentarte con algo en que has orado y has hecho todo lo que sabes hacer sin ver una manifestación. Y en esa situación, si no entiendes lo que estoy describiendo aquí mismo, verás y dirás, bueno, obviamente Dios no actuó. Dios no respondió a mi oración. Esa es una conjetura errónea porque no puedes percibirlo en el plano espiritual. Dios es espíritu, Juan 4:24, y Dios está actuando en el ámbito espiritual y tú tienes que tomar la palabra de Dios, la cual Jesús dijo en Juan 6:63, que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es nuestra perspectiva, es nuestra ventana al ámbito espiritual. Y no puedes ver con tus ojos físicos lo que está pasando, pero a través de la palabra puedes ver lo que sucede. Y puedes tomar este mismo ejemplo aquí y decir que en la misma manera en que Dios respondió a las oraciones instantáneamente, pero una se manifestó rápidamente y a la otra le tomó 3 semanas, de la misma manera Dios ha respondido a mi oración. No puedes verlo con tus ojos físicos. Ayer estuve usando ese ejemplo de cuando descargas algo de internet. No funciona inmediatamente. Tienes una barrita que te muestra que está en un proceso. Está descargándose. No lo puedes ver en el ámbito espiritual. Hombre, ¿no sería genial si tuvieras algún indicador que te mostrara que ya avanzó un 50%? Pero puedes ver en la palabra de Dios y puedes ver eso mismo. Quizás no lo veas con tus ojos físicos, pero puedes ver a través de la palabra de Dios que Él ya respondió. Cuando pedí, recibí. Cuando busqué, hallé. Cuando toqué, se me abrió. Tú puedes creer eso y tienes que ser capaz de hacerlo y pararte firme y llegar a un punto en que crees que hay cosas que están sucediendo en el mundo espiritual que no puedes ver. Si estás orando pidiendo una sanidad física, tienes que creer que algo está pasando en tu cuerpo. Aunque no puedas sentirlo, aunque no puedas verlo, tienes que creer que la palabra de Dios está funcionando. Y sé que algunos de ustedes piensan que esto es muy difícil de hacer porque dices, ¿cómo puedo creer que algo que no puedo ver es real? Sabes, hay todo tipo de cosas que crees y que no puedes ver. No puedes ver las señales de televisión y radio y sin embargo crees que ahí están. No puedes ver cosas microscópicas. Ahora bien, supongo que podrías tomar una lupa o un microscopio y ampliarlo lo suficiente, pero con tus ojos físicos no puedes verlos. Sin embargo, crees que hay gérmenes. Tú crees que hay cosas, te lavas las manos, haces cosas, crees que existen cosas que no puedes ver. Y sin embargo, cuando se trata del ámbito espiritual dices, ¿cómo puedo creerlo si no lo puedo ver? ¿Sabes qué? Tú crees que tienes una mente, y sin embargo, ¿has visto alguna vez a tu mente? ¿Tú crees que tienes un corazón? ¿Alguna vez has visto tu corazón? ¿Tú crees que tienes un estómago? ¿Sabes? Tú crees en cosas que no puedes ver. Y sin embargo, cuando se trata de creerle a Dios, de repente sentimos que no podemos. ¿Cómo puedo creer si no puedo verlo? Lo ves a través de la palabra de Dios y te hablo de lo que sucede tras bambalinas. Y muchas veces no es tu falta de fe ni nada como eso. Mira, esta es una crítica que hago hacia las personas que intentan enseñar acerca de creer a Dios y de personas de fe y dicen, soy una persona de fe. No estoy en contra de ellos, pero pienso que frecuentemente cometemos el error de hacer las cosas muy simples. Y decimos que si oras por algo y no lo ves manifestado, entonces simplemente no creíste. Y esa es la única respuesta que damos. Este es un ejemplo en que Daniel oró y él tenía fe. No fue su culpa. Daniel de ninguna manera hizo algo para descalificarse y que le resta mérito a su oración en el capítulo 10 que en el capítulo 9. Últimamente, Daniel era más fuerte en el capítulo 10. No había nada de malo con la fe de Daniel, simplemente hubo una oposición demoníaca.
Así que es muy simplista cuando decimos que si oras y no viste que sucediera nada, es porque no estás creyendo a Dios. Y hay personas que se ofenden por eso porque saben en su corazón que están creyendo a Dios, están completamente consternados. No pueden creer que todavía no lo han visto porque hay fe presente. Sabes, en el capítulo 17 del libro de Mateo, puedes ver algo parecido que sucedió con los discípulos de Jesús. Ellos intentaron echar fuera un demonio de un muchacho y sin embargo no vieron la manifestación y estaban perplejos. ¿Por qué? ¿Porque dejaron de creer que Dios sanaba? No, ellos creían. Esa es la razón por la que estaban perplejos. Y es la razón por la que hicieron la pregunta. Y Jesús no les dijo que es porque no estaban creyendo. Él dijo que es por puesta incredulidad. Algunas personas piensan pues es lo mismo. No, no lo es. En fin, no voy a enseñar sobre eso, pero estoy diciendo que es muy simplista el solo decirle a una persona que es porque no tenía fe. Daniel tenía fe y sin embargo su oración se prolongó y no vio una manifestación rápida. No fue debido a sus fallas, sino que el diablo estaba peleando contra él. Sabes, ministré sobre esto hace casi 30 años y había un amigo mío llamado Bob en Woodland Park, Colorado. Él estaba en una reunión donde yo estaba enseñando sobre esto. Y Bob había estado intentando vender su casa por 2 años. Puso un anuncio de "se vende en el jardín, en venta por propietario". No quería pagar comisión a una persona de bienes raíces, así que intentaba vender la casa por su propia cuenta. Y puso ese anuncio en el jardín y durante 2 años oró por eso todos los días, pidiéndole a Dios que vendiera su casa, que enviara un comprador, que hiciera todo esto, y el hombre estaba completamente frustrado. Ya había obtenido otra casa, así que estaba haciendo pagos dobles, estaba en un aprieto económico. En verdad necesitaba vender esta casa y simplemente no podía entender por qué Dios no había respondido su oración. Mientras él me escuchaba enseñar sobre esto, esta es la aplicación que el Espíritu Santo le hizo a Bob acerca de su situación. El Señor le dijo: Bob, has dudado de que respondí tu oración. Así que todos los días te paras y lo repites en tu oración como si ayer no hubiera sucedido nada. Dios, hoy de nuevo no respondiste mi oración. Y al hacer eso, en realidad estaba anulando sus oraciones anteriores porque no creía que recibía cuando oraba. No estaba creyendo que Dios había hecho algo hasta que pudiera ver algo. Entonces, en realidad estaba orando en incredulidad. Estaba anulando sus oraciones anteriores al dudar si Dios lo había hecho. Y el Señor le mostró esto, así que la primera cosa que Bob hizo fue que se arrepintió y dijo: Padre, lo siento. Yo no entendía esto. Yo creo que desde la primera vez que oré tú le hablaste a alguien. Y dijo: no sé dónde está el obstáculo. Pero él me escuchó enseñar sobre esto y en verdad le dio testimonio en su corazón que no era él quien no estaba creyendo, era Satanás que estaba peleando contra él por medio de algo más. Él creía que era una oposición demoníaca en su contra que estaba intentando estorbar sus finanzas. Así que lo que Bob hizo, ya que no sabía dónde estaba el problema ni exactamente cómo fue que sucedió, él decidió empezar a orar en lenguas. Entonces Bob comenzó a orar en lenguas. Dice: edifíquense sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas capítulo 1, versículo 20. Tú no sabes cómo pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Romanos 8, 26. Así que solo comenzó a orar en lenguas y oró para poder interpretarlo y comenzó a orar en contra de cualquier cosa que Satanás estuviera usando para estorbar su oración y para evitar que su casa se vendiera. Y en 2 días, hubo un hombre que vino con él, que tenía el dinero en efectivo en la mano para comprar su casa. Así que fueron y cerraron el trato de la casa. Y mientras estaban sentados cerrando el trato, esperando por todos los papeles y demás cosas que se deben hacer, este hombre miró a Bob y dijo: ¿sabías que desde el primer día que pusiste ese anuncio de venta en tu jardín, le dije a mi esposa, esa es nuestra casa? Y le dijo: sabía que íbamos a tener esta casa. Hasta donde yo sé, ese hombre no era creyente, no estaba diciendo estas cosas con base en una enseñanza como la que estoy dando aquí. Él estaba diciendo esto, pero concuerda perfectamente con lo que estoy enseñando. Y él dijo: los obstáculos que vinieron contra mí fueron sobrenaturales. Dijo: había un hombre que estaba listo para comprar mi casa, la cual tenía que vender antes de que pudiera comprar tu casa. Y dijo: el hombre que iba a comprar mi casa no pudo vender su casa. Y siguió diciendo: solo ha sido una cosa. Los obstáculos que han surgido en contra han sido sobrenaturales. Quizás no lo haya dicho con esas palabras, pero lo que estaba diciendo es que Satanás estaba resistiendo la respuesta a la oración de Bob. Y dijo: sucedió lo más extraño. Hace más de 2 años hemos visto problema tras problema tras problema.
Y dice, hace 2 días ese hombre vino conmigo y había vendido su casa. Lo tenía en efectivo, cerramos la venta y dijo, aquí estoy 2 días después con el efectivo cerrando la venta de tu casa. Y sabes, todo esto sucedió cuando Bob dejó de pedirle a Dios una y otra vez que vendiera su casa. Y en lugar de eso comenzó a creer que Dios ya le había hablado a alguien, que todo estaba en proceso, y simplemente tomó su autoridad como creyente, empezó a hablar en lenguas, a resistir al diablo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y comenzó a resistir al diablo. Y cuando hizo eso, en menos de 2 días tuvo el dinero en efectivo en la mano. Todas estas otras cosas se solucionaron y él vio la respuesta a su oración. Y el hombre le dijo, desde el primer día que pusiste ese anuncio en el jardín. Sabes, eso es exactamente lo que estos ángeles le dijeron a Daniel. Daniel, desde el primer día, al principio de tus ruegos, fue dada la orden y yo he venido. Pero Satanás puso obstáculos. Satanás peleó contra esta oración. Me refiero a que esto es bastante poderoso, y esto se ha convertido en un fundamento de mi fe en el Señor, que sé que cuando oro algo de acuerdo con la palabra de Dios, Él ya ha escuchado y respondido a mi oración. Creo que lo recibí en el momento en que oré, pero podría llevarme un tiempo para verla manifestada. Tal vez porque estoy dudando y tengo que establecer mi corazón, o quizás porque hay personas implicadas en algo y Dios no va a comprar tu casa personalmente o darte el dinero. Él va a inspirar a personas. O a veces es totalmente una oposición demoníaca y tienes que pararte firme para pelear contra ella. Podrían ser varias cosas, pero te hablo de que esto ha cambiado mi vida. Ahora cuando oro cosas. Esta es la razón por la que cuando oro siempre cito la palabra, porque me quiero asegurar que lo que estoy pidiendo es una promesa para mí en la palabra. Y entonces cito un versículo, cito algo que Dios me prometió, como por ejemplo si es sanidad o algo, Padre, tu palabra dice que por tus heridas fui curado. Si es prosperidad, que tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Que Jesucristo se hizo pobre para que yo con su pobreza fuese enriquecido. Conecto lo que estoy orando con un versículo para saber que estoy orando correctamente, que estoy pidiendo lo correcto. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que siempre me aseguro que oro algo que está basado en una promesa de la palabra de Dios. Y entonces cuando hago eso, creo que Dios responde mi oración inmediatamente. Creo que Dios desata su poder, pero también estoy consciente de que hay un proceso desde que Dios actúa hasta que yo veo la manifestación física. Como en el capítulo 9 de Daniel, solo fueron 3 minutos porque pienso que no había nada de oposición, pero aún así muestra un proceso. En el capítulo 10 fueron 3 semanas porque hubo oposición demoníaca. Pero Daniel no cambió de parecer y se mantuvo firme creyendo la palabra de Dios. Y debido a eso, vio la manifestación. Y te hablo de que esto se ha vuelto fundamental en mi vida. Y te estoy animando a que ya sea que lo puedas ver o no, si estás completamente seguro de que lo que estás orando y creyendo es la voluntad de Dios, si tienes un versículo que puedes conectar con eso y asegurarte de que no estás orando de forma inadecuada solo para poder hacer algo por tu propia vanidad, para gastar en vuestros deleites, si sabes que estás orando de acuerdo a la palabra de Dios, entonces necesitas saber que Dios ya respondió tu oración. Y si has dudado en esto, y si oras por esto un día y luego el siguiente día te paras diciendo, pues no la respondiste ayer, tal vez respondas esta oración hoy. Entonces una de las primeras cosas que necesitas hacer es arrepentirte de tu incredulidad y arrepentirte de pensar de que solo porque no puedas ver algo significa que no existe. Hombre, eso es ser corto de vista. Hay todo un mundo espiritual, Dios es espíritu, hay ángeles, hay demonios, hay todo tipo de cosas que suceden que no puedes ver ni percibir. Si piensas que solo porque no puedes ver algo o sentirlo o tocarlo o escucharlo o probarlo, que no existe, eso significa que no eres muy listo. Perdóname por ser muy franco, pero te estoy hablando de que hay más de lo que puedes percibir con tu cerebro del tamaño de un cacahuate.
Tienes que creer lo que dice la palabra de que Dios está actuando. Y una vez que sabes eso, no vuelvas a hacer esta misma oración. En cambio, comienza a alabar a Dios. Padre, gracias porque desde el primer día que oré, el primer momento en que oré, tú respondiste en mi oración. Ahora bien, ¿hay una oposición demoníaca? ¿Hay alguien que participa en mi oración? ¿Hay algo que estoy haciendo mal o que no estoy haciendo? ¿No estoy listo para la respuesta a esta oración? Podría ser una variedad de cosas, pero en vez de dudar de Dios, empiezas a decir, Padre, muéstrame qué necesita cambiar. Muéstrame dónde está el obstáculo a esto. De que tú ya lo has ordenado, ahora lo que sea que esté obstruyendo la manifestación a mi oración, muéstramelo. Y te diré que si no tienes el bautismo en el Espíritu Santo, lo cual incluye hablar en lenguas, no está limitado a eso, pero lo incluye. Hombre, necesitas el bautismo en el Espíritu Santo porque te fue enviado para mostrarte todas las cosas y a guiarte a toda verdad. Y os recordará todo lo que Jesús os ha dicho. Juan capítulo 14, versículo 26 dice eso. El Espíritu Santo es como Dios se comunica con nosotros y esta habilidad para orar en lenguas es simplemente vital. Hombre, yo oro mucho en lenguas. Hablo de que paso muchísimo tiempo orando en lenguas, especialmente cuando estoy buscando por algo y sé que Dios lo ha dado. Y no debería haber razón para no ver mi respuesta y sin embargo no la veo. Oro muchísimo en lenguas y le pido a Dios una interpretación y que me muestre. Y lo hace de manera sobrenatural. Y me muestra cuál es el problema. Y en serio, esto me ha pasado cientos y cientos de veces. Si no tienes el bautismo en el Espíritu Santo, si no hablas en lenguas, lo necesitas. Te puedo decir que esto es importantísimo. Estoy enseñando sobre oración ahora mismo, pero de hecho, hablar en lenguas o orar en el Espíritu es una parte vital de la oración. Judas capítulo 1, versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Eso se refiere a hablar en lenguas. Si no tienes esa habilidad de hablar en lenguas, la necesitas. Sabes, tengo este libro titulado El Nuevo Tú y el Espíritu Santo. Y la primera parte es acerca de cómo naces de nuevo, de lo que trata. La segunda parte es acerca de cómo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, el cual incluye orar en lenguas, y cómo puedes interpretar lo que está diciendo y recibir revelación sobrenatural. Y te daré este libro si no recibió el bautismo en el Espíritu Santo. También cuando llames para pedirlo, si le pides a nuestros ministros de oración que oren contigo, ellos pueden hacerlo y cada uno de ellos ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y poder recibirlo justo ahí orando con ellos en el teléfono. Hemos tenido miles y miles de personas que hacen eso. Así que tengo este libro especial sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Se titula El Nuevo Tú y el Espíritu Santo. Puedes pedirlo como un regalo de mi parte para ti. Puedes orar con alguien y también me gustaría animarte a que por favor pidas estos materiales de estudio sobre la oración, porque el viernes va a ser mi último día para ofrecerte este libro, la guía de estudio, CDs y DVDs. Así que estamos llegando al final de esto y tengo más que compartir. Voy a seguir enseñando sobre esto de nuevo en nuestro programa de mañana, pero te animo a que por favor obtengas esos materiales de estudio. Y especialmente me gustaría animarte a que si no oras en lenguas, por favor llama. Te pueden dar enseñanzas, pueden responder tus preguntas, pueden orar contigo y podrías recibir la habilidad sobrenatural de comunicarte con Dios sin tu cerebro. Orar directamente desde tu corazón sin incredulidad, sin obstáculos y que obtengas resultados sobrenaturales. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew ofrece hoy como regalo este folleto. Es la introducción a una mejor manera de orar. Esta oferta está disponible como descarga gratuita para todo el mundo y será enviada por correo a los espectadores dentro de los Estados Unidos. Me encantaría animarte a obtener este pequeño folleto. Es una introducción a mi enseñanza titulada Una mejor manera de orar. Está en español y les diré que esto es radical, es muy radical. Lo primero que enseño aquí es que a los hipócritas les encanta orar. Eso es exactamente lo que Jesús dijo. La oración es buena, pero tiene que ser una oración a la manera de Dios. Y esta es una mejor manera de orar. Creo que este folleto será una gran bendición para ti, así que por favor escucha y luego por favor comunícate y obtén esta enseñanza hoy.
Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para recibir tu folleto gratuito o la descarga digital de la introducción a una mejor manera de orar. Una mejor manera de orar también está disponible como libro, guía de estudio, CD y álbum de DVD. Tú también puedes recibir la enseñanza de una mejor manera de orar y muchos otros recursos en español, visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Quiero que sepas que cuando tú apoyas a Andrew Wommack Ministries, también apoyamos muchísimo a otros ministerios. De hecho, nosotros fundamos a Misión de Rescate en Colorado Springs, que ahora es el mayor distribuidor de comida, ropa y mobiliario en Colorado Springs. Apoyamos orfanatos, tenemos ministerios que ayudan a niños que han sufrido tráfico sexual. Apoyamos a centros de embarazo, que de hecho han disminuido el índice de abortos en Colorado a uno de los más bajos en la nación. Y hay muchos proyectos en los que participamos, así que cuando tú nos apoyas a nosotros, nos estás ayudando a alcanzar a gente de todo el mundo. Hay muchísimas personas en el Nuevo Testamento que debido a que no entienden las cosas que estamos hablando, no conocen su autoridad espiritual. En cierto sentido están viviendo como un hombre del Antiguo Testamento. Están viviendo como Daniel. Y solo se paran firmes y creen a Dios por algo y simplemente están aguantando. Como un perro con un hueso. Están agonizando por ese hueso y el diablo los avienta y los arrastra por el lodo, golpeándolos contra la pared, pero ellos se niegan a dejar su fe. Y si el diablo les hace de todo lo que tiene para atacarlos y si se mantienen aferrados en su fe, pues entonces ganan por default. Y sabes, no es una mala manera de ganar. Si ganas por default, si Satanás te golpea y la estás pasando mal, pero si te mantienes firme y ganas, pues gloria a Dios. Pero te hablo de que un creyente del Nuevo Testamento tiene otras opciones. Y una de esas opciones es descubrir nuestra autoridad. Y si sabes que el diablo es quien te está obstaculizando y retrasando tu oración, entonces puedes atar al diablo, puedes reprenderlo. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre una mejor manera de orar.